Nos encontramos la sala plena de la Corte Constitucional completa. El doctor Carlos Bernal nos acompaña como asistente porque no participó en el debate ni en la firma de este auto porque él se encuentra impedido para conocer todo lo que tiene que ver con el trámite del proyecto de ley estatutaria 08 del 2017 en el Senado y 016 de la Cámara. Ese impedimento fue aceptado desde el inicio del trámite, pero él amablemente acompaña a la sala plena en esta rueda de prensa. Después de reunirnos para estudiar dos solicitudes, una elevada por el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alejandro Carlos Chacón Camargo, y otra solicitud presentada por el Procurador General de la Nación, la Corte Constitucional tomó por decisión unánime la siguiente, que se las voy a leer. Esta decisión ya se encuentra adoptada y firmada. Las copias de esta providencia serán repartidas a los presentes y la Corte resolvió declararse inhibida para ejercer en este momento del procedimiento el control automático de constitucionalidad que le corresponde hasta tanto no concluya el trámite de las objeciones formuladas por el presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero. Numeral segundo, disponer que el presidente del Congreso de la República, concluido el trámite de las objeciones formuladas por el presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero, en los términos de esta providencia, remita inmediatamente a esta corporación el expediente legislativo completo. Numeral tercero, por secretaría, comunicar la presente providencia al presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, al presidente de la Cámara de Representantes y al Procurador General de la Nación. El magistrado ponente de la sentencia 080 del 2018 tuvo la sustanciación de esa sentencia 080 y como consecuencia es el magistrado ponente en este auto que resolvió la sala plena. El doctor Antonio José Lizarazo les comentará elementos importantes de esta decisión. Por favor, doctor Antonio José. Bien, básicamente y de manera muy breve, los fundamentos de la decisión y los problemas jurídicos que la Corte Constitucional ha identificado a partir de las solicitudes que hicieron el presidente de la Cámara de Representantes y el señor Procurador General de la Nación. En esencia, la Corte se planteó los siguientes problemas jurídicos. En primer lugar, si es competente para ejercer control automático de constitucionalidad respecto del trámite legislativo que se adelanta como consecuencia de las objeciones formuladas por el presidente de la República con posterioridad al control realizado por la Corte mediante sentencia C-080 del 2018. En caso de que se establezca que corresponde a la Corte ejercer dicho control, deberá determinar el factor temporal de tal competencia, esto es, el momento a partir del cual la misma se activa. En tercer lugar, en ejercicio del control de constitucionalidad a su cargo, en el momento en que se active su competencia, deberá la Corte examinar si el presidente de la República tenía o no competencia para formular objeciones contra dicho proyecto de ley estatutaria. No obstante, que respecto del mismo, ya la Corte había realizado control de constitucionalidad y había dispuesto su remisión al presidente de la República para su sanción y promulgación. Deberá establecer, en particular, si las disposiciones del procedimiento legislativo ordinario que autorizan la presentación de objeciones gubernamentales a los proyectos de ley en general resultan aplicables al procedimiento legislativo especial previsto en el artículo transitorio
incorporado a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 del 2016, cuyo diseño atendía al propósito de agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final, ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto. En cuarto lugar, si se admitiera la procedencia de las objeciones y en el evento de que el proyecto de ley tuviera modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial del contenido normativo revisado, como consecuencia del procedimiento legislativo adelantado para decidir sobre las objeciones, examinará a la Corte, primero, si los contenidos normativos resultantes del trámite de las objeciones se ajustan a la Constitución. 2. Si el Congreso las tramitó dentro del periodo y según las reglas propias del segundo debate aplicables al procedimiento legislativo especial para la paz, conforme a las cuales se tramitó el proyecto revisado por la Corte. Y tercero, si las modificaciones, adiciones o supresiones resultan válidas por razón de su conexidad con los contenidos del acuerdo final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales de conformidad con el artículo 1 del Acto Legislativo 02 del 2017. A partir de esos problemas jurídicos, la Corte concluyó que en relación con el primer problema planteado, el de la competencia para ejercer el control de constitucionalidad sobre el trámite que actualmente se adelanta, la Corte ha concluido que es competente para ejercer dicho control en cuanto a las normas constitucionales, en particular el Acto Legislativo 01 del 2016 que le atribuye, creó el procedimiento legislativo especial para la paz, le atribuyó a la Corte competencia para realizar control automático y único de constitucionalidad respecto de las normas de implementación del acuerdo. Y en relación con el segundo problema jurídico, el de la oportunidad para ejercer dicho control, la Corte ha concluido que esa competencia solo la podrá ejercer cuando el Congreso concluya el procedimiento legislativo que corresponde al trámite de las objeciones o cuando concluya el término de que dispone el Congreso para tramitar dichas objeciones, y que en el presente caso la Corte ha concluido que dado que se deben tramitar mediante las normas propias o las reglas propias del procedimiento legislativo especial, ese término, y en tanto se trata de una norma de carácter estatutario, ese término concluye, como quiera que el procedimiento es las leyes estatutarias se tramitan en una sola legislatura, esa sola legislatura concluiría el 20 de junio de este año al concluir la actual legislatura. De lo contrario, implicaría que se tramita en dos legislaturas. A partir de ese momento o a partir del momento en que el Congreso decida sobre las objeciones, la Corte asumirá la competencia para ejercer el control de constitucionalidad tanto sobre los vicios de procedimiento como sobre los vicios en relación con el contenido de las reformas o de las modificaciones o de las supresiones o incluso del archivo total o parcial que eventualmente se adopte en relación con el proyecto de ley. En esencia, y luego a partir de ese momento la Corte entonces resolverá los demás problemas jurídicos que en esta oportunidad ha identificado y los otros que pudieran surgir como consecuencia del procedimiento. En esencia, esa es la decisión. Gracias, doctor Antonio. En conclusión, la Corte Constitucional encuentra que el proceso de revisión de los proyectos de ley estatutaria involucra un proceso complejo. No es un proceso que termina necesariamente en la sentencia que profiere. En estos proyectos de ley estatutaria que se profieren en paz, en temas de fast track, el procedimiento se rige por una regla especial, que es la señalada en el Acto Legislativo 01 del 2016, literal K del artículo 1 transitorio. Esa norma le da a la Corte Constitucional una competencia para resolver de manera previa, automática y única el control constitucional de todo este trámite.
Esto muestra que el trámite de objeciones que se adelanta en el Congreso debe concluir el trámite correspondiente. En este momento, la Corte Constitucional no asumirá en consecuencia el conocimiento de lo que aún se encuentra en trámite. Si las objeciones están en el Congreso, consideramos que el órgano para analizar esas objeciones es el Congreso de la República. Una vez concluido ese trámite y determinada la decisión allá, o incluso sucedido el paso del tiempo, la Corte Constitucional podría asumir el estudio de todo este proceso integral de control de constitucionalidad. Con mucho gusto, si hay preguntas, las responderemos. Por favor. En este momento del proceso de trámite legislativo, no. En este momento el trámite no ha terminado en el Congreso. Es el órgano competente para la deliberación sobre las objeciones el Congreso de la República. Eso no significa que la Corte no pueda en algún momento revisarlo, porque si ese trámite en el Congreso produce modificaciones al contenido material del proyecto de ley e involucra un trámite legislativo, la Corte, como dice el acto legislativo 01, tiene un control previo, automático y único de constitucionalidad. Cuando la Constitución se refiere a un control único, significa que la Corte tiene un control sobre contenidos materiales y sobre procedimientos en la formación de la ley en su momento. Por eso, en este momento no se pronuncia sobre el contenido de las objeciones, porque eso hace parte de un trámite que no ha concluido. No las estamos calificando, porque las objeciones en este momento están en un trámite que no ha concluido. Como el trámite que estudia la Corte no hace referencia a procedimientos intermedios, sino a procedimientos que concluyan, en el eventual caso de que ese procedimiento concluya modificando el proyecto de ley, ahí la Corte asumiría competencia. Sobre las eventualidades en el Congreso, pues evidentemente en su momento nos pronunciaríamos, pero piense usted que nada sucede, que las cosas quedan como están en este momento, pues obviamente no ha habido modificaciones al contenido material de la ley y no habría que revisar sobre algo que no ha habido o que no ha tenido contenidos normativos distintos. Nosotros hacemos un control sobre procedimientos que produzcan un resultado y ese resultado dice el auto que se los vamos a poner a consideración, ustedes ya lo van a tener ahora el texto completo, dice el auto que si hay modificaciones para adicionar, para modificar, en general para archivar, eso será objeto de control. El doctor Antonio quiere aclarar algo. Me parece importante que tengan en cuenta lo siguiente, cuando un presidente formula objeciones a un proyecto de ley, el proyecto se devuelve en el procedimiento, se retrotrae al segundo debate y reinicia de nuevo, se adelanta de nuevo, se repite el segundo debate en relación con las normas o las disposiciones que han sido objetadas. En consecuencia, el procedimiento en este momento no ha concluido, porque se retrotrayó, se regresó al segundo debate. Por lo tanto, la competencia de la Corte solo se activa cuando concluya de nuevo el procedimiento y obviamente ese control de nuevo será sobre vicios de procedimiento, sobre el cual incluye incluso la competencia del presidente para formular objeciones o sobre los demás vicios de procedimiento y los vicios de contenido material. Y en este caso la Corte advierte que incluso si en el evento como
Ustedes saben, se ha dicho con fundamento en el reglamento del Congreso que en algunas circunstancias puede dar lugar al archivo del proyecto. Algunos dicen al archivo solo de las disposiciones objetadas, lo que sea que pudiera ocurrir, la Corte advierte en este auto que tiene competencia para ejercer control sobre esos vicios de procedimiento y sobre el proyecto que resultare como consecuencia de la repetición del procedimiento legislativo en el segundo debate. Tiene una ley, la ley 1922 es la que regula su procedimiento, tiene normas constitucionales que tienen reglas claras y definidas, las propias normas de la Constitución que definieron las salas, cómo se conforman, etcétera. En este momento, sin ley, todavía no tiene ley estatutaria, pero aún sin ley estatutaria está funcionando y están cumpliendo sus tareas. De hecho, parte de nuestro trabajo hoy, en el orden del día, tenemos varios conflictos de competencia que en ocasiones implican asignarle competencia de conocimiento o a la justicia ordinaria o a la JEP, porque eso hace parte del trámite normal del trabajo que ellos están adelantando. Nosotros no le aconsejamos al presidente de la Cámara nada porque no tenemos competencia para ser órganos ni asesores ni consultivos. Nosotros nos pronunciamos sobre lo que nosotros podemos hacer y nosotros en este momento no vamos a entrar a conocer sobre las objeciones. Eso es lo que nosotros nos pronunciamos. Claro, se devuelve todo el proyecto, pero solo para que sea tramitado en segundo debate aquellas objeciones. Asuntos que han sido objetados. Solo eso. Venga, Aleja, yo quiero contestarle. Muchas gracias por la pregunta. Señores periodistas, comunicadores, con todo el cariño, la Corte Constitucional les pide a ustedes que informen sobre situaciones y hechos oficiales. Lastimosamente, no pudimos saber exactamente de dónde se originó un supuesto proyecto de auto que no surgió oficialmente de la Corte Constitucional. No había un proyecto de auto aquí que hubiese sido ni aprobado, ni discutido, ni que sea un documento oficial de la Corte Constitucional. Por eso, nuestro jefe de prensa pues, estuvo absolutamente preocupado porque empezaron a surgir una gran cantidad de datos que no correspondían a un hecho cierto. No era cierto que había una propuesta, por eso, Aleja, no hubo cambios de posición de la Corte, porque ese supuesto documento no era un documento oficial de la Corte. Nosotros tuvimos, hoy ustedes se han dado cuenta, una decisión unánime. Esta Corte Constitucional es una muestra para el país que las decisiones se pueden adoptar con serenidad, sin polarización, y que el objetivo que tiene la Constitución del 91 es buscar fórmulas de conciliación para vivir en paz. Esta es la muestra de que la Corte Constitucional responde a la interpretación del espíritu de una Constitución que busca la paz. Nosotros, después de un debate bastante interesante, de debate de opiniones jurídicas, de formas de acercarse a la Constitución, llega a una decisión unánime y a una decisión que muestra que respeta la separación de poderes.
Tiene muchos detalles que no compartimos, no estamos impedidos. La Corte se inhibe. Es distinto hablar de impedimento que de inhibiciones. Nosotros no ejercemos un control constitucional sobre objeciones presidenciales. Nosotros ejercemos un control constitucional sobre procedimientos y trámites que involucran un proyecto de ley estatutaria. La Constitución nos da la competencia para conocer proyectos de ley estatutaria en su contenido material y en su procedimiento. El proceso de formación de la ley es objeto de análisis de la Corte Constitucional y eso es lo que estamos haciendo. En este momento encontramos que el proyecto de ley estatutarias en competencias de la JEP no ha concluido. Y como no ha concluido, la competencia que tiene la Corte para estudiarla aún se mantiene. Hasta que el procedimiento en la formación de esa ley estatutaria termine. Por favor. No, el plazo, bueno, antes de contestarle en concreto, yo quiero también, en relación con todo lo que circuló ayer y antier y todas las críticas y la controversia alrededor de una supuesta ponencia mía, yo quiero decirles que mi ponencia fue esta, la que hoy adoptó la Corte por unanimidad con las observaciones y los ajustes que todos los magistrados hicieron en relación con la ponencia. Pero ustedes pueden ver que esta ponencia no tiene nada que ver o muy poco que ver con el la supuesta ponencia que circuló como de autoría mía, en mi condición de ponente de este asunto. Y lo otro es que, digamos, es importante que ustedes tengan claro que es que la Corte no ejerce control en forma aislada sobre cada etapa del procedimiento o sobre cada trámite o sobre cada decisión dentro del procedimiento. Eso no es la competencia de la Corte es una vez concluye el procedimiento y ejerce control integral y control sobre los vicios de procedimiento y sobre el contenido material del proyecto que resultare de ese procedimiento. Y obviamente en ese momento podrá pronunciarse sobre si el presidente tenía o no competencia para formular las objeciones presidenciales e incluso sobre la naturaleza de las objeciones. Pero ese es un asunto que no está abordando la Corte en este momento porque no tiene la competencia temporal, por el factor temporal. No es esta la oportunidad para ejercer ese control. Y ahora se me olvidó la pregunta. La fecha. La Corte estudió con mucho detenimiento la oportunidad, porque como ustedes saben, este proyecto de ley fue tramitado y aprobado mediante el procedimiento legislativo especial. Ese procedimiento legislativo especial tiene unas reglas que tienen que ver con el plazo o el periodo que tiene el Congreso para tramitar, tiene que ver con la regla de la prevalencia en el orden del día. Este es un asunto que tiene que tramitarse en el primer punto del orden del día y no se puede avanzar hasta tanto no se agote la discusión del asunto. Y tiene una tercera regla, es que todas las modificaciones tienen que tener relación o conexidad con el acuerdo final. Entonces, al examinar el tema del plazo o del periodo, la Corte ha concluido que como quiera que se trata de una ley estatutaria que de acuerdo con la Constitución se debe tramitar en una sola legislatura y no en dos, sino en una sola, quiere decir que esa legislatura es la actual, la que está corriendo actualmente y termina el 20 de junio del presente año. Ese sería el plazo que tendría el Congreso para decidir sobre las objeciones formuladas por el presidente.
Es que se retrotrae el procedimiento. Y se retrotrae el procedimiento para resolver sobre unas objeciones de un texto, de un proyecto que fue tramitado bajo unas reglas de procedimiento. Y esas son las reglas que de nuevo deben aplicarse para resolver sobre el trámite o para adelantar el trámite de las objeciones. ¿Se vuelve a aplicar el fast track para esas objeciones? Sí. Pues como todo lo que implica gajes del oficio, lo recibimos de la manera más pacífica, tranquila posible. Yo creo que a veces ese afán de los medios, de las redes sociales, de tener una información rápida, pues puede originar ciertas angustias en su momento. La Corte, al revés, trata de tomar decisiones serenas y trata de tomar las decisiones de la mejor manera posible para incluso tratar de evitar que estas cosas sucedan. Generalmente cuando nos pasan estas cosas, tratamos de afinar nuestros canales de comunicación. Casi siempre de estas cosas aprendemos, pero realmente por eso aquí de manera transparente tratamos de ser oportunos en la toma de decisiones. Paramos nuestro orden del día. Ustedes vieron que tenemos muchos asuntos pendientes. Consideramos que este era un tema prioritario precisamente por por la cantidad de cosas que estaban circulando, pero lo tomamos con serenidad y con madurez, como queremos que el país tome este tipo de situaciones que no muestran, sino que son temas difíciles y que en los procesos de paz y en los procesos de justicia transicional, pues hay que adecuar comportamientos y creemos que esto es parte de nuestro oficio. Señora Presidente, sobre esa respuesta, todo eso que estuvo ayer en los medios virtuales y en los medios tradicionales locales, lastimó, dañó la credibilidad de la Corte Constitucional frente a temas tan polémicos como la JEP, como la ley tributaria, provocó, bueno, nosotros que no, pero provocó un malestar frente a este tipo de información. Sí, Antonio me dice, es totalmente cierto que para nosotros somos seres humanos y nos angustiamos como ustedes con las cosas que suceden. Eso no significa que dejemos de ser jueces. Nosotros debemos asumir nuestra tarea con toda la responsabilidad. Por eso el tema de credibilidad en buena medida depende de nuestros comportamientos. Si la sociedad recibe una Corte Constitucional que falla jurídicamente, nosotros les estamos aquí mostrando las normas con base en las cuales nosotros resolvemos los problemas jurídicos que tenemos a consideración. Seguramente la sociedad va a tener la capacidad de analizar qué tiene una Corte Constitucional como órgano judicial que es. Y por eso nosotros necesitamos llamarle la atención a la sociedad sobre la importancia que implica oír, analizar, respetar las posiciones distintas. Es imposible encontrar sociedades en donde todo el mundo piense igual, pero definitivamente lo que sí no es viable es encontrar una sociedad que por pensar distinto usted está estigmatizado y que por pensar distinto usted pierde credibilidad. Al margen de que se compartan o no las posiciones en el derecho, las posiciones en su momento de las Cortes, del presidente, del Congreso,
la única forma de obtener civilidad y la única manera de obtener convivencia pacífica, que es lo que todos aspiramos, es respetar la diferencia. Por eso nosotros no asumimos una posición ni con retaliación, ni con odios, o usted me pregunta, ¿esto nos afectó? No, nosotros tratamos de que estas sean decisiones al margen de nuestras preocupaciones como seres humanos, que sean decisiones como órgano judicial que se ha ganado 29 años, casi 29 ahora, 28 años de respeto, por que hemos cumplido la tarea de hacer que la Constitución sea la regla de convivencia en esta sociedad. Eso significa exclusivamente que la Corte le responde al país con la seriedad que esperamos que lo reciban. Son las reglas de procedimiento que se aplicaron para el trámite del proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue revisado por la Corte, pero al momento de ser objetado parcialmente por el presidente de la República, ese proyecto se retrotrae, se regresa, se devuelve, y para repetir el segundo debate del procedimiento. En consecuencia, las reglas aplicables, las reglas de procedimiento aplicables son las propias del Fast Track, que fueron aquellas que se aplicaron para la aprobación del proyecto original. Pero perdóname Antonio, puede ser, Rocío, que esto te dé un poco más de claridad. Mire el artículo 153 de la Constitución. El 153 no solo regula el trámite de Fast Track, regula el trámite de todas las leyes estatutarias. Y mira lo que dice, que la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exige la mayoría y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. La regla de que las leyes estatutarias se manejan en una sola legislatura es una regla constitucional para todos los proyectos de ley estatutaria. ¿Nosotros qué tenemos en este momento? Nosotros no podemos decir que esta deje de ser una ley estatutaria por ser una ley estatutaria de Fast Track. Es una ley estatutaria y como tal está sometida a una regla que señala que debe ser tramitada en una sola legislatura. Recuerden ustedes que las legislaturas se inician los 20 de julio de cada año, luego y terminan el 20 de junio, bueno, en sesiones ordinarias, 20 de junio del año siguiente. Eso significa que si estamos hablando de una legislatura y estamos en el curso de ella, pues este trámite debe hacerse hasta finalizar la legislatura. No, mira, precisamente eso es lo que el 153 dice. El 153 nos dice que es una sola legislatura y como esa sola legislatura está en trámite, no puede decirse a partir de la siguiente, porque esta está en trámite. Por eso es que Antonio les explicaba que esto en sesiones ordinarias termina el 20 de junio. ¿Qué fue motivo de tanto también frente al tema? Todos señalaban como el autor de una ponencia, como el autor de las acciones no cambian. ¿Por qué fue, por decirlo algo, víctima del bullying en las redes sociales? ¿Tiene algún carácter político? Víctima del bullying. Sí, realmente el primer sorprendido fui yo. Primero porque cuando hablaban del supuesto texto y además lo leían entre comillas y transcribían entre comillas las supuestos apartes de la supuesta ponencia,
el primer sorprendido fui yo, porque primero no correspondía a ninguna ponencia que yo hubiera redactado, desconocía totalmente ese texto, sin embargo me lo atribuyeron y fíjense ustedes que finalmente la Corte adopta la ponencia que presento y se adopta por unanimidad. Y aquí yo por eso quiero retomar las palabras de nuestra presidenta, en el sentido de que, claro, eso es producto de la polarización. Desafortunadamente se adelanta un debate público sin argumentos, sin fundamento, se hacen acusaciones, se lanzan toda clase de epítetos para descalificar las decisiones o los argumentos o las instituciones y aquí sí vale la pena hacer un llamado, como lo hace nuestra presidenta, para que el debate público sobre las decisiones incluso de las altas cortes y del caso nuestro de la Corte Constitucional sean debatidas pero con fundamento en las decisiones adoptadas por la corporación, porque incluso, supongamos incluso que esa hubiera sido la ponencia, supongamos, partiendo del supuesto que no lo fue, pero precisamente es que las decisiones de la Corte no son de los ponentes, las decisiones de la Corte son discutidas por 9 magistrados de la manera más exhaustiva, de la manera más profunda y de la manera más amplia, y finalmente se toma una decisión de la corporación, muchas veces dividida, en algunos casos, como en esta oportunidad, por unanimidad, luego de un debate muy amplio y muy profundo sobre la ponencia. En consecuencia, yo no sé explicar, lo atribuyo al grado de polarización que vive el país y lo atribuyo precisamente un poco a la degradación del debate público en la medida en que se pretende descalificar a todos los demás no con argumentos o no controvirtiendo los argumentos del otro, sino con calificativos, con epítetos y con toda clase de acusaciones que no tienen nada que ver con los argumentos ni con las decisiones. Es lamentablemente, pues hemos sido objeto de toda clase de ataques y de acusaciones, pero que no corresponden a la verdad y tampoco a las decisiones. Y otro ejemplo de que las redes sociales están en el fondo del debate sobre los derechos fundamentales es esa gran cantidad de temas que se dijeron sobre que la Corte es corrupta, que la Corte, les dejamos a ustedes incluso la consideración de lo interesante que es el debate de la sala plena en estos días y que las salas de revisión frecuentemente están sobre cuáles son los límites que deben tener las redes sociales para efectos de la expresión de los pensamientos. Nosotros en la Corte les pedimos, y ustedes como comunicadores sociales, como periodistas, como personas con capacidad de multiplicar ideas, les pedimos también que nos ayuden a tranquilizar al país. Esos calificativos, sí, las personas tienen libertad de hacerlo, pero requieren también un ajuste de responsabilidad en lo que se está diciendo. Yo creo, usted le decía al doctor Antonio ahorita, fue víctima de un bullying, eso es un tema político. La invitación que yo personalmente les hago es no sigamos polarizando al país. No sé si esto pueda tener o no una connotación en que lo hagan con una intención política. Lo cierto es que nosotros lo recibimos como destinatarios de una enorme responsabilidad que tenemos. La Corte Constitucional es plenamente consciente que es la guardiana de la integridad de la Constitución y como tal es la garante de los derechos fundamentales y por eso también ahí necesitamos que el mensaje sea respetuoso por la posición y por las diferencias. La Corte indudablemente solamente puede defenderse con sus acciones. Nosotros estamos mostrándole al país de frente cómo tomamos las decisiones. Hay unas reglas del juego y las reglas del juego están en la ley que nos dicen que nosotros no podemos dar a conocer providencias antes o proyectos antes de tomar las decisiones. La ley es la que nos impide dar a conocer proyectos de ley. Por eso hemos tratado nosotros de mostrarles a ustedes la importancia de respetar esa reserva de los proyectos de las sentencias nuestras. Eso tiene una lógica. La lógica la señala la ley y nosotros aquí les estamos públicamente mostrando
que tomamos decisiones con base en las normas jurídicas y de frente al país. Por eso esos calificativos que, si bien la gente tiene derecho a expresarse, pero obedece indudablemente a un fervor que definitivamente no le convienen al país. Sí, señor, claro. Como la ley estatutaria que queda del señor magistrado está todavía en modo vía rápida, que debe ser evacuado el 20 de junio. Si una vez el Congreso de la República acepta las objeciones presidenciales sobre los 6 artículos, la Corte Constitucional, que hay cambios en el contenido de los artículos, tendría que intervenir sobre la revisión de esos artículos, o sea, después del 20 de junio, es decir, en la segunda legislatura o la legislatura del Capitolio, del Congreso de la República. ¿Es así? Sí, es que la legislatura se aplica al procedimiento legislativo. El procedimiento de control judicial es posterior al procedimiento legislativo. Precisamente incluso eso es lo que explica la competencia de la Corte. Es a partir de la conclusión del procedimiento legislativo, sigue el procedimiento de control judicial y luego sigue la etapa de sanción y promulgación por parte del presidente de la República. Doctores. Señores, señoras, apreciados colegas, lo siento, la charla está muy divertida, pero tenemos que seguir en sala plena. Muchas gracias, muy amables. Nos tocará sentarnos a estudiar.